El cobre, con producción global en 19,5 millones de toneladas al año, es una commodity muy importante y la misma está siendo ampliamente usada en hilos de cobre para teléfonos. Hola, en el episodio de hoy sobre las materias primas vamos a analizar el cobre. Es uno de los metales minados en cantidades bastante grandes. El mismo se refina y comercializa en todo el mundo. Primero, el mismo se negocia en forma de mineral y también se negocia en su forma refinada. Ahora estamos hablando de unas minas muy grandes donde se extraen grandes cantidades y muchas veces las minas son a cielo abierto. Esta es una mercancía en la que mientras mayor sea, mejor será la extracción y después de eso, el mineral es recogido y transformado en pequeñas piezas y transportadas a todo el mundo. En términos de producción de cobre, cada año se producen 19,5 millones de toneladas de cobre. La mayor parte se produce en Chile. Más del 55% de la producción de cobre del mundo viene de Chile. Luego viene de China, de Perú y de Estados Unidos. Esos tienen volúmenes de producción similares. Ahora, sobre la producción de cobre, aquí podrá observar las empresas que son las 5 mayores productoras. Algunas de estas empresas son muy bien famosas y algunas son muy menos conocidas. Obviamente, tenemos conocimiento sobre Glencore porque la misma está muy ligada al extractor. Rio Tinto y Billington son empresas muy grandes que operan con varios tipos de metales y también tenemos otras empresas más específicas. Cuando se trata de reservas, Chile posee las mayores reservas en todo el mundo. Las reservas mundiales totales son cerca de 700 millones de toneladas. Las empresas que están negociando cobre suelen ser las mismas y ellas operan en gran cantidad en la negociación de metales. Obviamente tenemos a Glencore, Louis Dreyfus Company, que opera con una gran cantidad de commodities, incluyendo el cobre en grandes cantidades, y Trafigura, que está extremadamente enfocada en la negociación de metales, tanto en forma bruta como refinada. Así que el procesamiento se efectúa entre las mismas. Ahora, en términos de uso del cobre, en todo el mundo existe una gran variedad de usos. En primer lugar, tenemos la construcción. La construcción civil de edificios es una de las mayores formas que compone casi un tercio del uso del cobre. También tenemos el uso en los productos eléctricos y electrónicos. En primer lugar, se utiliza en hilos de cobre. De hecho, los cables de cobre normalmente se utilizan en los cables telefónicos. Luego tenemos el uso en equipos de transporte y también se utiliza en bienes y productos de consumo, y los productos electrónicos cada vez más requieren pequeñas cantidades de cobre para su producción. Las máquinas industriales usan cerca de 10%, así que en realidad tenemos un uso bastante amplio, pero las primeras dos áreas están dominando el uso del cobre. Sin embargo, tenemos otras áreas de uso en las que normalmente no se enfocan mucho. El transporte del cobre puede ser bastante complicado. Entonces el cobre se transporta de varias formas. Primero, puede transportarse en grandes pedazos, ya que la commodity se extrae de la tierra y el mismo puede venir en forma de rocas con alto porcentaje de cobre. El otro método de transporte es en polvo fino, pero aquí podemos enfrentarnos con problemas que llamamos licuefacción. Cuando hablamos del mineral de hierro, también tenemos que hablar de la licuefacción. Esta se produce cuando el producto está en polvo con un cierto porcentaje de contenido de humedad y en algunas circunstancias puede asumir las características de un líquido. Entonces, eso significa que la commodity es cargada en barco en forma de polvo y durante el viaje con la vibración rítmica de las olas, el barco siempre se mueve de un lado a otro. En un punto, la commodity podrá liquidar
y luego volver a solidificar de nuevo. Eso significa que el centro de equilibrio y la gravedad del barco está completamente descartada, y si eso sucede varias veces, el barco puede acabar virándose y hundiéndose, y ese es un gran problema. Tenemos que ser extremadamente cuidadosos con las cargas que se han cargado en el puerto para asegurarse de que el límite de humedad es aceptable para el transporte, y todo debe estar documentado. También tenemos que tener el conocimiento sobre el propio contenido de humedad. Hay que tener en cuenta que la mayoría de esos bienes tiende a ser almacenados en el exterior, en países que pueden tener grandes cantidades de lluvia. Estamos llegando al final del análisis sobre el cobre. Aquí tenemos representado el barco que está experimentando la licuefacción, y como podrán ver, el problema es que el barco está cada vez más inclinado. Y la única solución es realmente encontrar un banco de arena y tratar de encallar. Ahora, en términos de cobre, ese es un mercado grande. El mercado de futuros y derivados es enorme. Usted tiene que tener mucho cuidado en las negociaciones y tiene que tener muchos conocimientos sobre el producto en sí. Como vimos, el mercado está dominado por algunas empresas comerciales muy grandes, y es bastante inusual ver a los pequeños comerciantes de cobre. Con esto concluye nuestra previsión sobre el cobre. Sigan conectados para más programas como este.